Soy Alfonso Gana, soy filósofo y desde hace varios años he estado interesado en la historia de la lógica, principalmente en la lógica de Aristóteles y su recepción durante la antigüedad tardía y la edad medieval. Uno de mis principales intereses ha sido estudiar la relación que guarda la lógica con la teología cristiana e islámica. Esta historia resulta fascinante y compleja, repleta de manuscritos incompletos, traducciones defectuosas, polémicas religiosas e incluso controversias políticas. Es difícil trazar una única historia de estos textos. La lógica aristotélica se transmitió de manera sincrónica por toda la antigüedad tardía. Existen los comentarios en griegos, hechos por los alejandrinos y los neoplatónicos, las traducciones siriacas y las primeras traducciones latinas. Posteriormente vendrán otras lenguas como el farsi, el hebreo y el árabe, que también tendrán interés en la filosofía y principalmente en la lógica. Además, esta disciplina no siempre estuvo contenida en los comentarios a los textos de Aristóteles. La podemos encontrar en otro tipo de libros, como son los tratados teológicos y de polémicas religiosas. Por eso, en este video quisiera mostrar solo algunos de los periodos que a mi parecer son notables y que han recibido poca atención en lengua española. Me gustaría que mi exposición siga una secuencia temporal, aunque a veces eso creo que será imposible. Pido una disculpa de antemano por las terribles omisiones que haré y espero en un futuro poder cubrir estos huecos y que se sumen nuevas investigaciones a este periodo histórico. El primer momento que me gustaría destacar es el de la patrística, un momento clave para la historia del cristianismo donde se están estableciendo la correcta interpretación de algunos de los dogmas centrales, principalmente el dogma de la Trinidad. Este dogma resulta bastante complicado de poder defender de una manera filosófica, aunque hubo varios intentos para eso. Uno de los principales es Basilio de Cesarea, que en su discusión con Eunomio recurre a las categorías de Aristóteles, recurre a la teoría de los nombres propios, de los homónimos, de los sinónimos, la teoría de la sustancia y el accidente, para defender que de alguna manera las tres personas trinitarias comparten la misma naturaleza y la misma esencia. No cita directamente a Aristóteles, pero cuando uno va leyendo los textos se va dando cuenta de que en la fineza de su argumentación hay cierta recurrencia a términos y estrategias que podemos encontrar en los primeros tratados lógicos de Aristóteles. Otro caso interesante de este momento es Agustín, que en las Confesiones dice haber leído las categorías de Aristóteles y dice que no les sirven para establecer una teología trinitaria, porque las categorías de Aristóteles, como era una tradición dentro del neoplatonismo, principalmente en la lectura de Porfirio y de Plotino, las categorías de Aristóteles solo servían para el mundo material. Y entonces reconoce una limitante dentro de la filosofía, porque al final de cuentas no les sirven a los intereses de la teología. Esto no tendría que asustarnos, lo que nos muestra es como las visiones tan distintas que podríamos encontrar de estos autores de la patrística, donde unos recurren a Aristóteles, lo utilizan para defender sus interpretaciones teológicas y otros reconocen que no deberían ser utilizados porque al final son dos discursos distintos. Esta relación entre lógica y filosofía y teología cristiana tendrá otro momento estelar durante el siglo VI. Estarán ahí las figuras de Boecio, estará la figura de Filópono, que serán dos lógicos que incorporarán a su tratamiento teológico sus comentarios a Aristóteles. Entonces, por un lado latino Boecio, por el otro lado griego Filópono, tendrán proyectos más o menos parecidos, donde la filosofía de Aristóteles se empezará a cristianizar de una manera mucho más clara a la que se ve en la etapa de la patrística, donde es un tanto velada. En el caso de Filópono, es un autor que pertenece a la escuela de Amonio Saca, es uno de los autores de varios comentarios a la obra de Aristóteles, pero que en la última parte de su producción intelectual la dedica a la teología. Ahí tiene varias obras que fueron condenadas por la ortodoxia cristiana, pero donde es interesante ver el uso de la filosofía aristotélica y principalmente de la lógica para defender y para poder explicar ciertos dogmas que para el momento solo se recurrían a la exégesis, ¿no? Para hacer teología en esa época uno citaba las Sagradas Escrituras y entonces uno podía tener como la autoridad de sostener una interpretación o la otra.
Lo que hace Filópono es ya no recurrir a las escrituras y utilizar únicamente argumentos racionales, muchos de ellos de origen aristotélico, para defender, por ejemplo, la visión que tiene sobre la encarnación, que va a ser muy distinta a la que sostendrán teólogos contemporáneos y sobre todo el emperador Justiniano, ¿no? Que el emperador Justiniano en este momento está haciendo el concilio de Constantinopla, le pide a Filópono ayuda y lo que hace Filópono es ir en contra del emperador utilizando la lógica de Aristóteles. Si uno continúa en el tiempo, se dará cuenta que empezarán a ver no solamente estos textos griegos, también empezarán a existir otras traducciones. Unas de ellas y las más importantes son las traducciones al siriaco. El siriaco es un dialecto del arameo, que es el lenguaje que se utilizaba en gran parte del Medio Oriente, sobre todo en los territorios y en el imperio de Edesa. Las traducciones siríacas son importantes porque es la primera vez que se traduce Aristóteles a una lengua semítica. Es importante también porque empieza a existir otro tipo de tratamiento, no solo desde los problemas de traducción, sino que muchos otros, después del antecedente de Filópono, empezarán a incorporar a sus discusiones teológicas algunos rasgos de la lógica. Es notable que en este momento todavía no sea tan explícito, pero empieza a ser paulatinamente más normal el que los filósofos sean cristianos. Filópono es el primero que hace esto, el primero que tenemos noticia como de un gran pensador de la época. Ya había habido otros antes que él, pero no tan notables o no con una producción tan extensa. Posterior a Filópono, la filosofía y la teología empezarán a tener relaciones mucho más afables y empezarán a utilizarse dentro de las polémicas religiosas. Primero, ad intra del cristianismo, las distintas iglesias empezarán a discutir y empezarán a utilizar la lógica, y posteriormente, con el surgimiento del Islam en el siglo VII y posteriormente con su expansión, también veremos otro momento muy interesante dentro de la filosofía y de la teología. Porque al momento en que se empiezan a traducir las obras de Aristóteles del siriaco y del griego al árabe, lo que se dan cuenta muchos de los califas es que los cristianos tienen gran habilidad para razonar y para defender su propia fe. Y descubren que es porque están formados dentro de la tradición de Aristóteles y están leídos en los tratados lógicos. Y entonces empezará una corriente muy importante de traducción de la lógica de Aristóteles al árabe con la finalidad de generar estos espacios para las polémicas religiosas, donde los teólogos empezarán a debatir y empezarán a confrontar sus visiones de la religión, sus interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Por un lado, los musulmanes defenderán el Sagrado Corán y por otro lado, los teólogos cristianos defenderán la Biblia. Y el momento de que se enfrentan, no solo se enfrentan con la autoridad de su propia religión, sino que tratarán de hacerlo en un marco racional. Esto no hace que la filosofía solo se concentre en este periodo del mundo árabe, donde ya está el mundo árabe cristiano y el mundo árabe musulmán. Al mismo tiempo siguen las discusiones teológicas en siriaco, siguen las discusiones teológicas en griego, y empezamos a ver con esta pluralidad de aproximaciones que la lógica se empieza a transformar, que no solamente será un estudio académico de los textos de Aristóteles, sino veremos en las distintas tradiciones cómo se empieza a implementar para la fundamentación de las creencias y la mejor comprensión de la teología. Por ejemplo, un caso icónico en el siglo IX, del lado griego, aunque ya va a estar en territorio islámico, va a ser el de Juan Damasceno. Juan Damasceno es uno de los últimos padres de la iglesia griega, que lo que hace es una obra monumental, donde la primera parte de su obra está dedicada a la lógica, principalmente a las categorías, a la interpretación y a los analíticos, donde trata de establecer las reglas, los conceptos que serán necesarios para fundamentar posteriormente la teología. Cuando uno pasa de esta primera obra lógica ya a la parte sobre las herejías, que tiene un libro dedicado a las herejías, y a un tercer momento dedicado a la fe, a la exposición de la fe verdadera, uno se da cuenta que hay un uso ya muy claro de la lógica de Aristóteles, de la lógica de los comentadores en su defensa de la fe.
Incluso muchos especialistas han querido ver que la lógica que usa más que aristotélica es la que pasa a través de Juan Filópono. So, aquí vemos en Juan Damasceno que empieza a utilizar la lógica para la defensa de su fe en contra de muchas discusiones. La más importante, o una de las más conocidas, es la de los iconoclastas. Hay una discusión notable, tanto en la tradición cristiana, judía, como en la islámica, de si se puede o no se puede representar a la divinidad, ya sea en mosaicos, en pinturas o en estatuas. A esto se le conoce como la discusión iconoclasta. Se discute la naturaleza de qué es un icono. Juan Damasceno utilizará la lógica de Aristóteles para armar toda su crítica, ¿no?, en contra de los que se niegan a la representación de estos iconos. Otra vez utilizará la teoría de la substancia, la teoría de los nombres, la teoría de la predicación que aparecen a lo largo de las primeras obras de Aristóteles. Si nos pasamos del lado árabe, lo que estaremos viendo, por ejemplo, ya en el siglo XI, siglo XII, es la figura de Al-Farabi. Al-Farabi es conocido como el segundo maestro, segundo después de Aristóteles. Al-Farabi será uno de los primeros lógicos que tratará de dar una interpretación completa de la lógica de Aristóteles. Incluso se jacta que es el primero desde los siriacos que ha leído a la lógica de Aristóteles, porque los siriacos detenían su lectura antes de los analíticos posteriores, porque creían que después de eso ya no debía ser leído. Esa anécdota es falsa. De algún modo los siriacos sí tienen conocimiento de toda la obra lógica de Aristóteles, pero lo que muestra con esto Al-Farabi es que la lógica sirve para la defensa de las creencias. El caso de Al-Farabi en ese caso es interesante porque no solo es de una creencia en particular, porque al final se discute hoy en día qué tan islámico es el pensamiento de Al-Farabi o qué tan helénico es, pero al margen de eso da un apartado en donde la filosofía le ayuda a la religión a poder no solo defender sus creencias, sino da criterios de evaluación para saber qué religiones son más verdaderas que otras. Y aquí otra vez vemos un uso instrumental de la lógica. Eso no quita que Al-Farabi también sea un gran académico de los textos de Aristóteles y sea un comentador. Aunque muchos de sus comentarios se han perdido, poseemos otros fragmentos, por ejemplo, de los analíticos primeros, en donde vemos cómo Al-Farabi se esfuerza por comprender qué es lo que está tratando de hacer Aristóteles. Si vamos pasando por el tiempo, el uso de la lógica no será distinto. Habrá algunos, por ejemplo, Averroes, en una parte de su obra, que le interesará la lógica como un estudio de Aristóteles, ser el comentador de la lógica. Y en otro lado de la obra de Averroes, vemos cómo la lógica se utiliza para las discusiones jurídicas y teológicas, para poder interpretar aquellos pasajes coránicos que sean de mayor dificultad en su comprensión. Porque ese es otro de los lugares en donde la lógica se va a desarrollar, que es el terreno de lo jurídico. El mundo islámico es un mundo cuyas leyes y su religión están fusionados y que no se puede entender una sin la otra. Pero un papel importante para la interpretación de las sentencias, una forma de hacer ley, una forma de hacer teología, es utilizar ciertas estructuras lógicas, ciertas inferencias. No todas ellas van a ser de origen aristotélico, porque también hay que abrir un poco el espectro y decir que ahorita nos hemos centrado solo en la lógica de Aristóteles, pero también habría que incluir otro tipo de lógicas, la estoica, influencias platónicas, influencias neoplatónicas, pero lo notable es que la lógica como disciplina se utilizará también para esta defensa de las creencias, para este diálogo entre distintos credos y al mismo tiempo para la correcta interpretación de Aristóteles. Entonces, frente a lo que estamos, es una disciplina bastante compleja y bastante apasionante, como dije al inicio, porque lo que nos permite ver es cómo utilizaron ellos y cómo comprendieron estos textos que originalmente para Aristóteles servían para las correctas inferencias, para los propósitos de su ciencia, y estos autores, con su creatividad, han logrado darle un giro distinto. Porque ahora muchos de ellos utilizarán la lógica para fundamentar una metodología teológica, que eso se verá posteriormente, por ejemplo, en el caso de los latinos. Pedro Abelardo es uno de los casos más emblemáticos, pero también tendremos que la lógica servirá como una teoría de la argumentación para discutir entre los distintos credos y entre las distintas religiones. Servirá también para discutir adentro de la propia religión, para poder evaluar qué interpretación de los dogmas o de las escrituras es mejor. Y al final de cuentas,
una de las cosas que también será importante para la formación política y poética, porque no hay que olvidar que dentro del corpus de la interpretación neoplatónica, de la cual beben los siriacos, los bizantinos y los árabes, la retórica y la poética son partes esenciales de la lógica. Y entonces veremos también otro tipo de desarrollos distintos a lo mejor a los aristotélicos, pero que también dependen de estas estructuras y de lo que los griegos consideraban la lógica. No quisiera terminar con esta idea tan vaga, sino que al final me gustaría mostrar de manera concreta que el estudio de la lógica no puede tampoco separarse de las otras disciplinas filosóficas. Al mismo tiempo que se empiezan a traducir la lógica de Aristóteles, se traduce su filosofía natural, su metafísica, se empiezan a traducir los textos biológicos, porque al final de cuentas estos autores tratan de armonizar todo el pensamiento de Aristóteles. Aunque lo interesante de todo esto es cómo lo van a ir utilizando para sus propios fines. Muchos tratarán de ser los académicos, ¿no?, que hoy en día conocemos, que tratan de leer línea por línea Aristóteles y comprender sus palabras, y otros serán autores que lo que les interesará es cómo utilizar estas herramientas. En el caso que hoy discutimos fue ver este uso instrumental de la lógica para ayudar a la teología y al diálogo interreligioso. A lo mejor el ejemplo de estos autores nos sirve hoy en día para mostrar cómo la lógica también podría funcionar en nuestra época contemporánea, como una teoría de la argumentación, un terreno y un espacio neutro donde podamos discutir nuestras creencias y, ¿por qué no?, volver a discutir nuestras creencias religiosas o nuestra falta de creencias religiosas. Simplemente como esta estructura que permite conjuntar en un mismo espacio distintos tipos de ideas, de razonamientos y de posturas.